Hay noches en las que la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que casi puedes tocarla. Y en esas noches tienes que tomar una decisión. O sigues los protocolos, o sigues a tu conciencia. Esa noche elegí mi conciencia. Las luces fluorescentes del Hospital General San Rafael parpadeaban con una frialdad que parecía reflejar el alma de quienes dirigían aquel lugar. Era pasada la medianoche del 15 de marzo, y yo, Jesse Martínez, caminaba por los pasillos con la determinación de alguien que había dedicado su vida a salvar a otros, sin importar el precio. A mis 28 años, había visto más muerte y sufrimiento que la mayoría, pero también había visto más milagros. Y esa noche, mientras observaba el cuerpo inconsciente del joven que acababan de traer en una ambulancia, supe que estaba ante uno de esos momentos. «Jesse, aléjate de ahí inmediatamente». La voz áspera de Graciela Paredes, mi supervisora, cortó el aire. Se acercó, su expresión cargada del desprecio que siempre reservaba para las enfermeras que consideraba demasiado sentimentales. «Graciela, este chico necesita atención urgente», le respondí. «Tiene signos de traumatismo craneal severo, posible hemorragia interna». «¿Y qué parte de sin seguro médico no has entendido?». Se plantó frente a mí, bloqueándome el acceso. El doctor Héctor fue claro: estabilizar y transferir. No hay presupuesto para indigentes esta semana. Sentí algo encenderse en mi pecho. Durante 3 años había visto esta escena repetirse. Pacientes pobres tratados como objetos desechables. «Graciela, míralo. No puede tener más de 25 años. Alguien en algún lugar lo está esperando». El paciente era, en efecto, muy joven. Su ropa, aunque sucia y manchada de sangre, había sido de buena calidad. Pero lo que más me impactó fue su rostro, una vulnerabilidad que me recordó a mi propio hermano menor. «No me importa si es el hijo del Papa. Sin dinero, no hay tratamiento. Así de simple. Y si no te gusta, puedes buscar trabajo en otro lado». Fue en momentos como este cuando recordé por qué había elegido ser enfermera, no por el salario, que era miserable, no por el reconocimiento, que era inexistente. Lo había hecho porque creía que cada vida tenía un valor que trascendía cualquier consideración económica. «¿Sabes qué, Graciela? Tienes razón. No me gusta, y no voy a buscar trabajo en otro lado. Voy a hacer mi trabajo aquí, ahora, con este paciente. Jesse Martínez, te ordeno que te alejes de ese paciente». Pero yo ya me había volteado hacia él. Pulso débil e irregular, respiración superficial, pupilas no reactivas, murmuré, revisando sus signos vitales. «Necesita un TAC inmediatamente». «No vas a conseguir autorización para ningún TAC», gritó ella. La ignoré y marqué la extensión de radiología. «Habla Jesse Martínez desde urgencias. Necesito un TAC craneal urgente». «Sí, entiendo que son las 2 de la mañana. No tengo autorización. Pero este paciente va a morir si no actuamos ahora». Mientras hablaba, vi que sus labios se estaban poniendo azules. Colgué y corrí hacia el carrito de emergencias. «¿Qué crees que estás haciendo?», me siguió Graciela. «Mi trabajo, lo que juré hacer». En ese momento, las puertas se abrieron. El doctor Héctor Santamaría entró con su arrogancia habitual. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Doctor Héctor, Jesse está desobedeciendo órdenes», se apresuró a decir Graciela. Él se acercó y miró al joven con la misma expresión que habría usado para observar un insecto. «Jesse, necesito recordarte los protocolos para pacientes sin cobertura». No levanté la vista. «Doctor, este paciente necesita intervención inmediata. Tiene signos de hematoma subdural. Y ese no es nuestro problema. Nuestro problema es mantener este hospital financieramente viable». Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Había llegado el momento de elegir entre mi trabajo y mi alma. «Doctor Héctor», me erguí y lo miré a los ojos. «¿Ve usted a este paciente? Veo un problema que necesita ser transferido. Yo veo a un hijo, a alguien que tiene sueños, a alguien que merece vivir. Veo a alguien muy sentimental que va a perder su trabajo». Sentí el mundo ralentizarse. Podía escuchar mi propio corazón, la respiración laboriosa del paciente, la satisfacción sádica en el rostro del doctor.
Y tomé la decisión que lo cambiaría todo. ¿Sabe qué, doctor Héctor?, le dije con una calma que me sorprendió. Puede despedirme, puede arruinar mi carrera, pero no va a impedir que salve la vida de este joven. Marqué el quirófano. Habla Jesse Martínez. Necesito un quirófano preparado para una craneotomía de emergencia. Sí, la autorización soy yo, asumiendo completa responsabilidad. Jesse Martínez se me acercó, su voz un susurro venenoso. Si das un paso más, no solo serás despedida. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como enfermera en este país. Colgué y me volteé hacia él. Doctor, llevo 3 años viendo cómo este hospital trata a los pacientes pobres como basura. He visto morir a gente que podría haberse salvado. Pero esta noche, con este paciente, se acabó. No voy a ser cómplice. El silencio fue tenso. Los pocos empleados del turno de noche se habían acercado. Muy bien, Jesse, se acercó él. Quieres ser una heroína. Pero cuando este vagabundo muera en el quirófano y va a morir, no solo serás responsable de su muerte, sino de los cientos de miles de dólares que habrás costado a este hospital. Entonces, será mi responsabilidad. Lo que ninguno de nosotros sabía era que ese joven indigente era Hugo Fabri, el único hijo del magnate más poderoso del país. Hugo, que había pasado los últimos 2 años viviendo en las calles por elección, tratando de encontrar un significado a su vida. Hugo, que había rechazado todos los intentos de su padre de llevarlo de vuelta. Hugo, que ahora se debatía entre la vida y la muerte, dependiendo de una enfermera que estaba arriesgando todo por él. Graciela, documenta todo, le dijo el doctor Héctor. Me volteé hacia el paciente. Los técnicos del quirófano habían llegado. Todo va a estar bien, le susurré, tomando su mano fría. No sé quién eres, pero alguien te ama. Y eso es suficiente para mí. Lo que yo no podía imaginar era que mis palabras estaban siendo escuchadas no solo por un paciente inconsciente, sino por el futuro heredero de un imperio que cambiaría mi vida para siempre. La batalla por salvar a Hugo Fabri acababa de comenzar. Y yo acababa de convertirme en la enemiga número 1 de un hospital que pronto descubriría el error más costoso de su historia. Las puertas del quirófano se cerraron. Durante las siguientes 4 horas, mientras luchaba junto al doctor Ramírez, el neurocirujano de turno, no tenía idea de que estaba escribiendo mi propia condena profesional. El doctor Ramírez había llegado refunfuñando, pero cuando vio el TAC, su expresión cambió. El hematoma subdural era masivo. Jesse, me dijo, no sé cómo has conseguido autorización, pero acabas de salvar una vida. Sin esta cirugía, este chico habría estado muerto antes del amanecer. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, el doctor Héctor preparaba mi destrucción. Su primera llamada fue a la junta directiva. Señor Morrison, siento despertarlo. Tenemos una situación. Una enfermera ha violado los protocolos y ha autorizado un tratamiento de $200,000, sin autorización, sin seguro. La cirugía fue un éxito. Cuando el doctor Ramírez extrajo el último fragmento de hueso, los signos vitales de Hugo mejoraron. Es un milagro, susurró. Llegamos justo a tiempo. Sentí las lágrimas. Este joven acababa de recibir una segunda oportunidad. ¿Sabes qué es lo extraordinario?, continuó. Este paciente tiene la constitución de alguien muy bien cuidado. Este no es un indigente común. Cuando trasladamos a Hugo a la UCI, me quedé a su lado toda la madrugada. Si algo salía mal, yo sería la responsable. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron, finalmente me permití relajarme. Los signos vitales de Hugo eran estables. Fue en ese momento cuando mi mundo se desplomó. Jesse Martínez. La voz de Graciela cortó el silencio. Necesitas venir conmigo. Me volteé. No solo estaba ella. Había 2 guardias de seguridad y una mujer de traje que no reconocí. ¿Qué está pasando?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo que está pasando, dijo la mujer, es que acabas de cometer la violación de protocolos más grave en la historia de este hospital. Soy Linda Crawford, directora de Recursos Humanos, y estás despedida. Con efecto inmediato. Las palabras me golpearon. Entiendo. ¿Puedo al menos quedarme hasta que el paciente esté estable? Absolutamente no.
Está siendo escoltada fuera del edificio. Cualquier contacto futuro será manejado por nuestros abogados. ¿Abogados? Sentí. ¿Realmente pensaste que ibas a costar al hospital cientos de miles de dólares y salir como si nada? Intervino Graciela. Linda Crawford abrió una carpeta. Jesse Martínez, este hospital te está demandando por negligencia profesional, violación de protocolos y daños financieros por un monto inicial de $350,000. Mi mundo se desplomó. No solo perdía mi trabajo, perdía mi carrera, mi futuro. Pero el paciente, protesté. ¿El paciente sobrevivirá o no?, respondió fríamente. Esa ya no es tu responsabilidad. Mientras los guardias me escoltaban, eché una última mirada a Hugo. Todo va a estar bien, le susurré. La caminata hacia la salida fue la más larga de mi vida. Empleados que conocía me miraban con lástima y miedo. En el estacionamiento me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Había perdido mi trabajo, mi carrera, mi futuro. Y lo más doloroso, había perdido la oportunidad de asegurarme de que Hugo se recuperara. Mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, no tenía idea de que a 30 kilómetros de distancia, Augusto Fabri, el padre de Hugo, se despertaba en su mansión con la misma pesadilla que había tenido durante los últimos 2 años. Su hijo estaba en peligro y él no podía hacer nada. Augusto, a sus 58 años, había construido un imperio, pero toda su riqueza no había sido suficiente para recuperar a la única persona que le importaba. Hugo había desaparecido 2 años atrás, después de una pelea. «Papá, tu dinero está manchado de sangre», le había gritado, y tu conciencia de ingratitud le había respondido. «Prefiero vivir en la calle que con dinero sucio». «Entonces vete, pero no vengas llorando». Esas habían sido sus últimas palabras. Durante 2 años lo había buscado, pero Hugo había desaparecido. Lo que Augusto no sabía era que su hijo había estado viviendo a menos de 100 kilómetros, trabajando bajo nombres falsos, durmiendo en refugios, y que ahora luchaba por su vida en un hospital público. La ironía era perfecta, pero apenas comenzaba, porque en unas pocas horas, cuando Hugo finalmente despertara y mencionara mi nombre, y cuando los doctores comenzaran a investigar, descubrirían algo que lo cambiaría todo. Y cuando Augusto finalmente recibiera la llamada, también descubriría que la mujer que había salvado a su hijo estaba siendo destruida por el mismo sistema despiadado que él había ayudado a crear. Hugo abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro del doctor Ramírez. Lo primero que recordó fue una voz. «Todo va a estar bien. No sé quién eres, pero alguien te ama». «¿Cómo se siente?», le preguntó el doctor. «La enfermera», susurró Hugo. «La que me habló». «¿Dónde está?». El doctor intercambió una mirada incómoda con la enfermera que estaba a su lado. «¿Qué enfermera?». «La que me salvó», insistió. «Recuerdo su voz. Recuerdo que alguien luchó por mí. Su nombre era Jesse Martínez», dijo finalmente el doctor. «Y tiene razón. Luchó por usted. Violó los protocolos, desafió las órdenes. Fue despedida hace 3 días, y el hospital la está demandando». Hugo se quedó en silencio. «¿Cuánto?», preguntó. «¿Perdón? ¿Por cuánto dinero la están demandando?» $350,000. Cerró los ojos. $350,000. Para su padre, era lo que gastaba en vino en un año. Para él, antes de su autoexilio, lo que gastaba en un coche, pero para Jesse Martínez, era más de lo que vería en toda su vida. «Necesito hacer una llamada», dijo. «Por supuesto». «No, necesito mi teléfono personal». Le trajeron sus pertenencias. La pantalla de su iPhone estaba destrozada, pero se iluminó. Marcó un número que no había llamado en 2 años. «¿Hola?». La voz sonaba grave, autoritaria, cansada. «Papá, Hugo». Su voz se quebró. «¿Eres tú? ¿Dónde estás?». «Estoy en el Hospital General San Rafael. He tenido un accidente». «Pero, papá, necesito que escuches algo. Voy para allá». «Papá, escúchame», gritó. «Hay una mujer, Jesse Martínez, que ha salvado mi vida. Arriesgó su carrera, y por eso ha sido despedida, y la están demandando por $350,000. Entiendo, dame su nombre. Para cuando llegue, esa demanda habrá desaparecido,
y ella tendrá el mejor trabajo. No, no es tan simple, papá. Esta no es solo una injusticia, es un síntoma de todo lo que está mal con el sistema que tú y gente como tú han creado. Hubo un silencio. Durante 2 años he vivido en las calles. He visto cómo se trata a los pobres, cómo operan hospitales como este. He visto cómo gente como Jessie es castigada por tener compasión. Hugo, cuando vengas, no vendrás como el CEO rico, vendrás como mi padre. Y vamos a arreglar un sistema que está roto. ¿Qué estás proponiendo?, le preguntó. Que uses tu poder para algo más que hacer dinero. Que tomemos el sistema que ha destruido a Jessie y lo desmontemos. En su oficina, Augusto se puso de pie y caminó hacia la ventana. Hugo, ¿estás seguro? Completamente. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces quizás los últimos 2 años no me han enseñado nada. Era una elección, o usar su poder para el bien, o perder a Hugo para siempre. Muy bien, pero lo haremos completamente, sin medias tintas. ¿Qué significa eso? Significa que el Hospital General San Rafael está a punto de descubrir lo que sucede cuando lastiman a alguien que es importante para Augusto Fabri, y que las personas responsables de la injusticia hacia Jessie van a experimentar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas. En 48 horas, todo el mundo sabrá quién eres. Y después, vamos a enseñarle al doctor Héctor Santamaría lo que significa enfrentarse a las consecuencias. Cuando Hugo colgó, el doctor Ramírez lo miraba como si acabara de presenciar algo extraordinario. Doctor, ¿quién es usted?, le preguntó. Soy alguien que acaba de recordar por qué vale la pena luchar, respondió. Y en 2 días, todos en este hospital sabrán exactamente lo que eso significa. Pero lo que Hugo no sabía era que, mientras él planeaba mi redención, yo estaba en mi apartamento, rodeada de facturas, preguntándome si valía la pena seguir luchando. Estaba sentada en el suelo de mi cocina, rodeada de papeles, facturas médicas de mi hermano, avisos de desalojo, notificaciones del hospital. Cada sobre era un recordatorio de que salvar una vida había cambiado mi mundo. El teléfono sonó. Eran llamadas de mi situación legal y financiera. Tomé la carta del bufete del hospital. Tenía 30 días para responder. 30 días. Si no, perdería el caso y tendría una deuda que cambiaría mi vida. Y ni siquiera sabía si el paciente había sobrevivido. Había llamado, pero no me daban información. Escuché 3 golpes en la puerta. Señora Martínez, dijo una voz. ¿Quién es? Soy Carlos Mendoza. Represento al Hospital General San Rafael. Necesito hablar con usted. Abrí. Era un hombre de unos 40 años, vestido profesionalmente. ¿Puedo pasar?, me dijo. El hospital está dispuesto a considerar una resolución alternativa, comenzó. ¿Qué tipo de opciones? Podríamos reducir el monto si acepta participar en un proceso de mediación. ¿Reducir a cuánto? Potencialmente, a una cantidad mucho más manejable. ¿Puedo preguntar algo? El paciente. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque si mi carrera va a cambiar, al menos quiero saber si logré lo que me propuse. Señora Martínez, ese joven no solo ha sobrevivido, se ha recuperado completamente. Sin su intervención, no habría tenido ninguna oportunidad. Sentí una ola de alivio. Gracias por decírmelo. Puedo ver por qué. Es claro que actuó por compasión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Le daré 24 horas. Pero quiero que sepa que hay personas en el hospital que respetan lo que usted hizo. Después de que se fuera, me sentí más esperanzada. Mi teléfono sonó. Era María Elena, mi mejor amiga, también enfermera. Jessie, ¿cómo estás? Me he enterado. Todo el mundo en nuestro hospital está hablando de lo que has hecho. Ha sido difícil, pero creo que las cosas podrían mejorar. Jessie, lo que has hecho ha sido correcto. Has salvado una vida. Eres una heroína. No me siento como una. Quiero que sepas que no estás sola. He estado hablando con otras enfermeras, doctores. Hay mucha gente que te admira y que están trabajando para que tu historia se conozca. Algunos estamos tratando de averiguar más sobre el paciente que salvaste, si él pudiera compartir su perspectiva. María Elena, no quiero que nadie arriesgue su posición por mí.
Jesse, algunas historias necesitan ser contadas. Y lo que te está pasando no está bien. Después de colgar, me sentí más esperanzada. Tal vez mi historia tendría un final diferente. A las 6 de la mañana del día siguiente, el doctor Héctor Santamaría llegó a su oficina, satisfecho. El caso de Jesse Martínez era un ejemplo de cómo mantener la disciplina. Había eliminado a una enfermera problemática y había enviado un mensaje claro. Lo que no sabía era que esa sería la última mañana en que se sentiría en control. Notó un correo electrónico. Despacho Legal Fabri, Asociados. Asunto. Paciente Hugo Fabri. Frunció el ceño. Abrió el correo. Estimado doctor Santamaría, representamos a la familia Fabri en relación con el tratamiento médico recibido por el señor Hugo Fabri. Solicitamos una reunión urgente. Hugo Fabri, le sonaba. Buscó en los registros y la sangre se le heló. Hugo Fabri. Edad, 26. Condición, traumatismo craneal severo. Seguro, sin cobertura confirmada. Enfermera a cargo, Jesse Martínez. Era el indigente, pero ahora tenía abogados caros. Buscó en internet. Fabri, Asociados, fundado por Augusto Fabri, CEO de Fabri Industries. Augusto Fabri, uno de los hombres más ricos del país, y el paciente se apellidaba Fabri. Buscó a Hugo Fabri, heredero del imperio Fabri, desaparecido hace 2 años. Las fotos mostraban a un joven bien vestido, sonriente, pero reconoció las facciones. Era él. Sintió que el mundo se movía. Había tratado al heredero de una fortuna multimillonaria como a un indigente. Su teléfono sonó. Doctor Santamaría, hay varios caballeros aquí. Dicen que representan a la familia Fabri. Se aflojó la corbata, sudando. Que pasen. Entraron 3 personas. Patricia Ruiz, la abogada, un hombre más joven, y Augusto Fabri en persona. Doctor Santamaría, dijo Augusto, su voz tranquila, pero con un peso que lo hizo temblar. Señor Fabri, es un honor, tartamudeó. Augusto no le devolvió el saludo, se sentó. Doctor, estamos aquí para discutir el tratamiento de Hugo Fabri. Por supuesto, quiero asegurarle que recibió la mejor atención. Doctor, lo interrumpió Augusto, mi hijo me ha contado exactamente lo que pasó. Que cuando llegó su personal se negó a tratarlo porque asumieron que no podía pagar. Señor Fabri, tenemos protocolos. Que una enfermera, Jesse Martínez, arriesgó su carrera para salvarlo. El doctor se quedó sin palabras. Y que usted la despidió y la está demandando por $350,000 por el crimen de salvar la vida de mi hijo. Señor Fabri, si hubiera sabido, exactamente, si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado diferente. Lo que me dice que usted opera bajo la premisa de que el valor de una vida humana se determina por la cuenta bancaria. Doctor Santamaría, intervino Patricia, tenemos documentación completa de sus órdenes, tenemos grabaciones, tenemos testimonios. Doctor, dijo el hombre más joven, soy Miguel Fernández, investigador privado. He estado revisando las operaciones de este hospital. He encontrado discriminación sistemática, múltiples casos de tratamientos negados por razones financieras. Señores, si hay áreas donde podemos mejorar. Doctor, se puso de pie Augusto. No estamos aquí para discutir mejoras. Estamos aquí porque una mujer extraordinaria arriesgó todo para salvar a mi hijo y está siendo castigada. Esa mujer es una heroína y usted la está tratando como a una criminal, continuó. Señor Fabri, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Oh, vamos a llegar a un acuerdo, sonrió Augusto, pero no era una sonrisa cálida. Patricia le entregó un documento. Doctor, esta es una notificación de que la familia Fabri asume todos los costes legales y financieros del caso contra la señora Martínez. La demanda será desestimada. Pero los protocolos, los daños, los únicos daños aquí, respondió Augusto, son los que este hospital ha causado a una mujer que salvó la vida de mi hijo, y serán reparados. Miguel le entregó otro documento. Además, la familia Fabri iniciará una auditoría de las prácticas de este hospital, y dependiendo de lo que encontremos, podríamos discutir cambios significativos en la administración. Se dejó caer en su silla, derrotado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó.
Augusto se acercó. Queremos que aprenda la misma lección que mi hijo ha aprendido. Y queremos que Jesse Martínez reciba una disculpa pública, una oferta de trabajo que refleje su valor y una compensación. Y sobre todo, se irguió, queremos que este hospital se convierta en un ejemplo. Se dio cuenta de que no tenía opciones. Había jugado un juego peligroso. ¿Y si coopero?, preguntó. Entonces, sonrió Augusto, tendrá la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande. Mientras se iban, se dio cuenta de que su mundo había terminado, pero tal vez lo que vendría después podría ser mejor, y yo estaba a punto de descubrir que salvar una vida había resultado en mucho más de lo que jamás había soñado. Estaba preparando un té cuando escuché unos golpes en la puerta. Suaves, respetuosos. Abrí y me quedé paralizada. Era él, el joven que había salvado, pero se veía completamente diferente. Pelo limpio, ropa elegante, y sus ojos, que yo había visto llenos de dolor, ahora brillaban. Jesse Martínez, dijo, su voz ahora llena de vida. Tú eres, susurré. Soy Hugo, y creo que tenemos mucho de qué hablar. Me hice a un lado. Entró. No entiendo. ¿Cómo me has encontrado? Jesse, necesito contarte algo que va a cambiar todo. ¿Qué? No soy quien tú crees que soy. Hugo, por favor, explícame. He perdido mi trabajo por ayudarte. Me están demandando. Jesse, mi nombre completo es Hugo Fabri. Soy el hijo de Augusto Fabri. El nombre me sonó familiar, y entonces caí en la cuenta. Augusto Fabri, el magnate, el hombre más rico del país. Pero tú estabas en la calle, no tenías... Exactamente, porque eso es lo que era. Hace 2 años tuve una pelea con mi padre. Decidí que quería entender cómo vivía la gente real, así que lo dejé todo. ¿Has dejado todo? La mansión, los coches, las cuentas. Quería experimentar la vida como la vive la mayoría, y por eso estabas en esa condición. Sí, durante 2 años fui exactamente lo que parecía, un joven sin recursos, sin seguro, sin nadie. Excepto que alguien sí se preocupó, le dije suavemente. Tú te preocupaste, confirmó. Cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir, tú decidiste que mi vida importaba. Me llevé las manos a la cara. ¿Hubieras hecho algo diferente si hubieras sabido quién era? No, habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé, y por eso eres la persona más extraordinaria que he conocido. Hugo, ¿qué significa todo esto? Significa que, durante 2 años, busqué algo real, compasión genuina, a alguien que viera el valor en una persona sin importar su cuenta bancaria, y esa persona eres tú. Pero, Hugo, lo que hice ha arruinado mi vida. No, ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre se ha enterado, que ahora sabe que una enfermera arriesgó todo para salvar a su hijo. Tu padre lo sabe. No solo lo sabe, está completamente decidido a asegurarse de que recibas toda la justicia y el reconocimiento que mereces. ¿Recuerdas al abogado que vino a verte ayer? No trabajaba para el hospital, trabajaba para mi padre. Estaba aquí para evaluar tu situación. Me quedé con la boca abierta. La demanda del hospital ha sido desestimada, y ellos van a tener que compensarte por todo lo que has pasado. Me senté, sintiendo que el mundo giraba. Esto no puede ser real. Es completamente real. Pero, Jesse, hay algo más importante. Lo que hiciste no solo salvó mi vida, me salvó como persona. No entiendo. Durante 2 años viví en las calles viendo lo peor de la humanidad. Empecé a perder la fe. Y entonces, en mi momento más vulnerable, apareciste tú. Una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna razón para arriesgarse por mí, pero que decidió que mi vida tenía valor. Me has devuelto la fe y me has hecho darme cuenta de que me había equivocado con mi padre. Cuando le conté lo que habías hecho, vi algo en él que no había visto en años. Vi que él también tiene la capacidad de hacer lo correcto. Jesse, en las últimas 48 horas, mi padre ha usado toda su influencia para asegurarse de que recibas justicia, y en el proceso nos hemos reconciliado. Pero hay algo más. Durante toda mi recuperación, lo único que podía recordar era tu voz, la forma en que me hablaste. Jesse,
No solo me has salvado la vida, me has hecho querer volver a vivir, me has hecho querer ser mejor, me has hecho querer conocerte. ¿Qué estás diciendo, Hugo? Estoy diciendo que me enamoré de tu alma antes de conocer tu rostro. Y ahora que te conozco, que puedo verte, hablar contigo, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. El silencio que siguió fue cargado. Hugo, esto es demasiado. Hace una semana era una enfermera normal. Y ahora eres la mujer que lo ha cambiado todo. Para mí, para mi padre, para el hospital, para todos los que se van a beneficiar de los cambios que van a venir. ¿Qué cambios? Esa, Jessie Martínez, es una historia que vamos a escribir juntos. 6 meses después, me encontraba de pie frente al espejo de mi nuevo apartamento, ajustándome un vestido azul marino que Hugo había elegido para mí. Era un espacio hermoso, en el mejor barrio de la ciudad, pagado como parte de la compensación que la familia Fabri había insistido en darme. Pero eso era solo el comienzo. Hugo entró con un ramo de rosas blancas. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, me preguntó. Más que lista. Mientras conducíamos hacia el Hospital General San Rafael, reflexioné sobre los últimos meses. La demanda había sido desestimada y el hospital me había pagado una compensación de 500.000 euros. El doctor Héctor había sido destituido, Graciela, transferida, y varias enfermeras ascendidas. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Hugo. Un poco. Es extraño regresar. Pero regresas como la heroína que siempre has sido. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. El edificio había sido renovado. Donde antes había letreros fríos, ahora había arte y mensajes inspiradores. Y en la entrada, un letrero nuevo. Centro Médico Jessie Martínez para la atención compasiva, donde cada vida tiene un valor infinito. Hugo, susurré, no solo han nombrado el hospital por ti, dijo una voz. Era Augusto Fabri. Hemos creado un modelo completamente nuevo, basado en los principios que tú demostraste. Señor Fabri, Jessie, por favor, llámame Augusto. O mejor, después de hoy, podrías considerarme tu familia. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Jessie, comenzó Hugo, durante estos 6 meses, has transformado no solo mi vida, sino la de mi familia y la de cientos de personas. Hugo, ¿qué estás haciendo? Algo que he querido hacer desde que desperté en ese hospital. Se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. Jessie Martínez, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El mundo se detuvo. Sí, susurré. Sí, 1000 veces sí. Cuando me puso el anillo y se levantó para besarme, escuché aplausos. Docenas de empleados del hospital habían salido para presenciar el momento. El doctor Ramírez, mi amiga María Elena. Pero la sorpresa no termina aquí, anunció Augusto. Jessie, hay algo más que queremos mostrarte. Me guiaron al interior. Donde antes estaba la fría sala de emergencias, ahora había un centro de última generación, con la política de que ningún paciente sería rechazado por razones financieras. Y hay más, sonrió Hugo. Papá, ¿quieres hacer los honores? Jessie, dijo Augusto, en reconocimiento a tu valor, la Junta Directiva del Centro Médico Jessie Martínez te ha nombrado oficialmente Directora de Atención al Paciente y Defensa de los Derechos Médicos. ¿Directora? Me quedé sin aliento. Con un salario que refleja la importancia de tu posición, tu trabajo será asegurarte de que cada paciente reciba el mismo nivel de cuidado y compasión que tú le diste a Hugo. Pero hay más, añadió Hugo. Vamos a expandir este modelo a otros hospitales. Vamos a crear una red de centros médicos que operen bajo los principios Jessie Martínez. ¿Los principios Jessie Martínez?, me preguntó. El doctor Ramírez se acercó. Los hemos documentado. Primero, todo ser humano tiene derecho a una atención médica de calidad. Segundo, las decisiones médicas se basan en la necesidad, no en la capacidad de pago. Tercero, la compasión no es opcional. Sentí las lágrimas. En menos de un año, había pasado de ser una enfermera luchando por llegar a fin de mes a ser la inspiración para un movimiento nacional. Hay una última sorpresa, me dijo Hugo, llevándome a una ventana que daba a un jardín. En el centro había una estatua de bronce.
Era una enfermera arrodillada junto a un paciente, con una placa que decía, en honor a Jesse Martínez y a todos los trabajadores de la salud que arriesgan todo para salvar vidas. Su valor nos recuerda que la medicina es, ante todo, un acto de amor. Hugo, esto es demasiado. No me lo merezco. Te equivocas. Te mereces esto y mucho más. Y el mundo merece la inspiración que tu historia va a proporcionar. Mientras estábamos allí, abrazados, reflexioné. Había comenzado con una decisión simple, salvar una vida. Y esa decisión había resultado en encontrar el amor de mi vida, reconciliar a un padre con su hijo, transformar un hospital, inspirar un movimiento y crear un legado. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le pregunté. ¿Qué? Que todo comenzó porque simplemente decidí hacer lo correcto, sin saber que estaba salvando al amor de mi vida, y yo decidí rebelarme contra una vida de privilegios, sin saber que eso me llevaría hacia la mujer más extraordinaria del mundo. Augusto se nos acercó. Ustedes dos me han enseñado la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en los demás. Y esa, añadió Hugo, es una lección que vamos a asegurarnos de que el mundo nunca olvide. Mientras el sol se ponía sobre el centro médico Jesse Martínez, me di cuenta de que había encontrado algo que mucha gente busca toda su vida y nunca encuentra. Un propósito más grande que yo misma, un amor que me completaba y la satisfacción de saber que mi vida estaba marcando una diferencia. La enfermera que una vez había arriesgado todo por un desconocido, había descubierto que, al hacerlo, se había salvado a sí misma, y su historia, grabada en bronce pero viva en los corazones de todos los que la conocieron, continuaría inspirando actos de compasión y valor durante generaciones. Porque, al final, las mejores historias no son sobre dinero o poder, son sobre las decisiones extraordinarias que la gente común toma cuando decide que el amor es más fuerte que el miedo y que salvar una vida, a veces, puede salvar el mundo entero.